Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición del podcast Modo Chile. Y hoy en día lunes, desde Santiago. Bueno, vamos rápidamente con el tema, con los temas de hoy, o con que les voy a conversar. El primero tiene que ver con el tema de... Es cierto que hemos hablado harto y que se ha hablado harto en la prensa sobre el tema de la inmigración, sobre el tema venezolano y el tema Chacayuta, y nos bombardean con el tema venezolano, con el tema de hacernos o de intentar hacernos sentir culpables sobre un tema del cual no es nuestro, y que el único culpable es el socialismo del siglo XXI, el marxismo, es el único culpable de esta crisis. Por más que el presidente de la República haya ido a hacer el show a Cúcuta, por más que haya eh, un presidente encargado que no tiene ningún poder, más allá de todos esos detalles, eh, la verdad, nosotros no somos culpables del tema venezolano, el único culpable es el marxismo, el socialismo del siglo XXI, y el chavismo y Nicolás Maduro, y todos sus secuaces. Ellos son los culpables de la crisis. Y la solución a esta crisis, eh, aparecen los que se dicen defensores de las naciones, como la Organización de Naciones Unidas, y una serie de instituciones que, que carecen no tienen representatividad real y se sienten con derecho a opinar, a inmiscuirse, a declarar, perdón, a declarar cosas en contra del gobierno de Chile. Por más que no nos represente el gobierno en nada, a mí como nacionalista no me representa para nada este gobierno de derecha, pero tampoco personajes que no tienen ninguna representatividad ni ninguna autoridad eh, pueden cuestionar las leyes de migración, que son bastante blandas, los procedimientos eh, que se llevan a cabo. Este es el ejemplo del servicio de jesuita de inmigrantes. El día de ayer, en el programa político de Canal 13, Mesa Central, estuvo este señor, José Tomás Vicuña, que es el director nacional del Servicio Jesuita de Inmigrantes. Y dijo algunas cosas que me llamaron la atención, que ahora en un resumen que aquí estoy mirando aquí en la página de mol.com, eh, les voy a les voy a comentar. Dice: el director nacional del Servicio Jesuita de Migrantes estimó que el gobierno se vio desbordado y apuntó que acá no está en duda que hay que tener requisitos para entrar, y no hay que tener duda en que queremos una migración segura y regular. A mí me interesan las personas. Lo cierto es que acá tenemos una crisis en Tacna y tuvimos en Chacayuta, que no se vivía antes y que es incluso peor que en Venezuela. Entonces, ¿por qué vamos a Venezuela a hacer un recital y hoy día resulta que en Tacna tenemos un funeral? Sobre el éxodo masivo de venezolanos, esto lo dice el asesor del gobierno, que increíblemente no es chileno, es cubano. Yo no sé si será nacionalizado, parece que sí, pero me parece un poco anecdótico que un extranjero asesore en estos temas tan relevantes para Chile, eh, que no lo asesore un chileno sobre estos temas. Que son son cosas especiales que tiene este gobierno. Este gobierno
entre payasístico y que cada día te sorprende más de lo inoperante que es. Dice, eh, bueno, lo que me llama la atención es que una orden como los jesuitas esté tan preocupado de la migración. Cuando tú te pones a investigar un poco más, te das cuenta que el servicio de jesuita migrante recibe dinero de parte del Estado. Entonces, claro, a mayor cantidad de migrantes, más dinero va a recibir. Y esto tiene que ver con el dinero. Siempre, cuando hay instituciones que no sé si siempre, pero suele suceder de cuando hay instituciones demasiado interesadas en hacer labores que parecieran muchas veces de un gran valor, incluso cristiano, de solidaridad, también tiene que ver con que reciben beneficios. Tiene mucho que ver con eso. Ahora, yo le diría a José Tomás Vicuña que lo único que están logrando con esta migración y que entre gente, es exportar la pobreza. Lo que ha hecho Chile es exportar pobreza. Primero, la presidenta Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, nunca se han referido a este tema, pero lo que hicieron con los haitianos fue exportar pobreza desde un país que no tiene un estado fallido, ni siquiera tiene una gobernabilidad que puedas decir que hay un gobierno, hay un estado totalmente fallido donde todo falla, desde la policía, el sistema judicial, el sistema educacional, es un estado que no tiene prácticamente ingresos, donde los niveles de pobreza son peores que en la gran mayoría de los países de África. El gobierno responsable de Michelle Bachelet trajo 300.000 haitianos. 300.000 haitianos. Y los vimos desfilar por el aeropuerto de Santiago. Después de esa responsabilidad, eso fue exportar la pobreza. Adoptar la pobreza de otro país. Esa es una política que va en contra totalmente de los ciudadanos de una nación. Se entiendan eso. Esto no se llama solidaridad simplemente, como ellos lo quieren disfrazar, que tenemos que ser solidarios, pero tiene un solo nombre, exportar la pobreza. Y lo que está pasando con Venezuela es lo mismo. Con Venezuela lo que está pasando es que estamos exportando y haciéndonos cargo como nación de miles y miles de personas que no fueron capaces o que no sé, no encontraron la condición o que que ellos destruyeron su país. Cuando uno lleva al poder a un tirano, a un sistema opresor que destruye las bases institucionales, es el mismo pueblo que destruye a la nación. Chile ya lo hizo. Chile en 1973, entre 1970 y 1973, los chilenos, al darle el poder a un marxista, a este caso Salvador Allende y todas las fuerzas que lo apoyaban, terminó quebrándose la democracia y se pagó ese precio durante 17 años, bueno, con todo lo que ya se sabe. Ese fue el precio. Entonces, ¿quién mejor que los chilenos para hablar de, de que uno se tiene que hacer cargo del caos que uno mismo involuntariamente piensa que es involuntario, de votar por alguien que trae ideas que pueden destruir la institucionalidad? Ese es el precio. Que llegan señores como Chávez que empiezan a dar bonos, subvenciones, se acaban los fondos y empieza a estatizar absolutamente todas las empresas del Estado
y el Estado empieza a no tener recursos, empieza a, a escasear todo y después esta gente no le empieza a salir de su país. Y que tengamos claro que los venezolanos no llegan como refugiados políticos, no son perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Ellos llegan porque la situación económica es insostenible, pero no son refugiados. No hay una guerra. En Venezuela no hay dos bandos. Por último, en Chile se podría decir que había hombres armados, habían grupos terroristas, el MIR tenía armas. Podríamos decir sí que había una guerra, pero allá no hay ninguna justificación para el tema político. Allá la crisis migratoria es por un tema económico y demuestra claramente el fracaso del marxismo, el nuevo fracaso del socialismo marxista. Es un nuevo fracaso y lo podemos ver en la crisis migratoria. ¿Por qué la gente que si fuera tan exitoso el marxismo, por qué los ciudadanos de estos países no van a otro país marxista, pero buscan países que tienen una economía liberal? Porque lo único que quieren es un poco de libertad para poder pararse por sus propios pies. Y esto no significa que yo esté apoyando el liberalismo, pero es que es la contraparte. Es la contraparte de ese sectarismo que no entiende de que el socialismo marxista es una ideología que no tiene fundamento para poder triunfar en ninguna parte del mundo, porque lo que busca va en contra de la misma naturaleza humana y de su constante libertad. El ser humano nace libre, no significa que nace libertario o sin ninguna regla, pero no nace, o sea, por características que tenemos los seres humanos, nosotros no podemos, después de 10 15 años de una dictadura totalitaria, y van a empezar a haber manifestaciones y van a empezar a haber odiosidades. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera a los 15 años, yo creo que inmediatamente. Aquí en Chile nosotros no aguantaríamos otro gobierno de izquierda tan extrema. Muchos lo pensamos, pero la gente vuelve a votar por ellos porque ofrecen una serie de cosas que, como dicen los viejos, para engatusar a los electores, prometer cosas que no pueden cumplir, etcétera. Eso es la demagogia de los políticos. Pero que le quede claro a José Tomás Vicuña que más allá de que si él siente que es válida su misión de esto de estar ayudando a los migrantes, no tiene por qué meterse en las políticas de gobierno. O sea, le decimos al señor José Tomás Vicuña que, que exportar la pobreza no es lo que necesita Chile. Así que se lo dije en un Twitter, que eso no hacer más pobre a una nación. Eso significa, eso es, cuando tú eres ciudadano de un país y lo que estás haciendo y hacer pobre a tus compatriotas, eso se llama traición. Y las personas que estén tratando de empobrecer a la nación, trayendo al país migración, exportar pobreza, traernos mucho más pobreza, es lo que está haciendo es traicionando a todos sus compatriotas. Así que ojo con ese tema. No es tan sencillo llegar y traer miles y miles y miles de personas sin después que la historia no te lo saque en cara. Eso le va a pasar a Bachelet. Y Bachelet, le digo al tiro a la izquierda, que si quiere presentar a Michelle Bachelet como candidata, vamos a ser varios los que le vamos a sacar en cara a esto. Yo no sé cómo se lo va a sacar. No sé cómo se va a sacar de su de su carrera política el tema de que haya traído 300.000 haitianos. Es insostenible lo que está pasando y bueno, me voy a referir a otro tema que tiene que ver con un reportaje del día... Espera un poco, lo estoy buscando aquí.
Un reportaje del día 18 de junio del 2019 en el The Clinic, que se llama La eutanasia de Jorge Valdés Romo, autorizo culminar con dignidad mi existencia. Así se llama el reportaje, que es bastante largo, muy largo, muy largo, muy largo. Y la verdad es que lo pensaba leer, pero sí, lo voy a leer. Voy a leer algunas partes para que entiendan el contexto. Y porque me parece que primero, aquí en este reportaje del The Clinic, hay una falta de la ética periodística y aquí hay delitos. Yo no sé de derecho, yo no soy ni abogado, pero yo creo que aquí hay delitos que comete el The Clinic. Por, 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 por lo bajo cómplice. Y aquí no hay un juicio moral sobre la eutanasia. Yo no voy a hacer ningún juicio moral sobre la eutanasia, sino sobre los sobre que los medios no pueden cometer delitos. Una cosa es la libertad de expresión y la otra es cometer delitos, amparándose en esa libertad. Así que les voy a leer el reportaje. En algunas partes, las más importantes, hay una serie de estudios que hacen y una serie yo creo que son posiciones políticas del diario, que son legítimas, total, el medio de ellos. Miren, dice: la eutanasia de Jorge Valdés Romo autoriza culminar con dignidad mi asistencia, por Benjamín Miranda y Valentina Collado. Dice: cansado de lidiar con una enfermedad terminal que lo obligaría a permanecer postrado y conectado a un ventilador mecánico, Jorge Valdés Romo buscó la forma de terminar con su vida de forma segura, rápida y sin dolor. Su anhelo fue atendido por su hija Paulina, con quien empezó una búsqueda marcada por la ansiedad que solo una organización que actúa al margen de la ley pudo aliviar. Increíble. The Clinic relata por primera vez la historia de un hombre que falleció a través de un suicidio asistido, en medio de la discusión parlamentaria que todavía debate la aprobación de una ley de eutanasia que cuenta con un abrumador respaldo ciudadano. No sé de dónde sacaron que la eutanasia cuenta con un abrumador respaldo ciudadano, pero me parece, no sé cómo resumirlo, me parece bastante patético que anuncian con una publicidad bastante, no sé, como que fuera un comercial de bebida que dicen: The Clinic relata por primera vez la historia de un hombre que falleció a través de un suicidio asistido en medio de la discusión parlamentaria. Bueno, dice, bueno, aquí hay una serie de, de partes que no son muy importantes, pero aquí voy a leer las más relevantes. Dice: Jorge es un ex marino y católico, entonces, de entonces 84 años, comprendió que no quería llegar hasta este punto. Eh, y se lo dijo a sus dos hijos, Paulina y Jorge Valdés Carica. En julio de 2018 le envió un correo electrónico en el cual les explicó que su fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad incurable diagnosticada 15 años antes, se estaba manifestando de forma agresiva y que buscaría la forma de someterse a una eutanasia. A Paulina le pidió que organizara un viaje para que regresara desde Francia, donde residía desde 2016, y que lo acompañara en sus últimos meses de vida. A su hijo homónimo, el mayor de ambos, le pidió lo mismo. Aunque suene raro, su muerte tenía sentido. Él era una persona llena de vida, no estaba deprimido, incluso antes de venirme le pregunté si se trataba de eso. Me dijo: 20 igual, no tiene nada que ver con una depresión, relata Paulina.
La hija menor regresó de París en diciembre de 2018 y de inmediato ayudó a su padre a buscar una forma de terminar con su vida, sin dolor. Jorge, el hermano mayor, prefirió mantenerse al margen de esta logística, por decisión personal, pero respetando la voluntad de su padre. Dice, así padre e hija comenzaron la búsqueda de un médico o organización que les permitiera acceder a la eutanasia, o por lo menos que les guiara en el tema. El proceso fue largo y angustioso. Recuerda Paulina, pues el mero hecho de introducir las palabras en la web la condujo a resultados poco confiables y costosos. Como es ilegal y no hay información, me salieron una cantidad de cosas horrorosas, como mercados negros, bien oscuros. Me contacté con algunas personas que encontré allí, pero sin saber si era verdad, si me iban a timar o si al final eran procesos en que mi papá iba a tomar algo y le iban a hacer más daño. Es una angustia terrible, porque sientes que estás haciendo algo súper sucio, cuando simplemente quieres terminar con una vida en forma amorosa y tranquila. En un punto, Paulina recuerda que su padre le preguntó, si no encontramos nada, ¿qué hago? Me tiró al metro. Dice, no, tranquilo, no es lo que merece, le respondió. Dice, razón de morir mi vida. La frase está clavada en una de las paredes de la casa de Francisco Tapia Salinas, el artista visual también conocido como Papas Fritas. Mira, aquí voy a esta parte porque la verdad no me interesa hacerle publicidad a Papas Fritas o al personaje, ¿cómo se llama? Pero es un tipo que tiene una especie de movimiento, un proyecto político artístico que se llama Mortanasia. ¿Ya? Que ya pueden hacer, que se supone que es una mezcla entre amor y eutanasia. Dice, dice que tiene motivaciones sociales o más bien de desobediencia civil, como indica el propio artista. O sea, por eso no solo expresa artísticamente el derecho a la eutanasia, sino que ha asesorado a personas que buscan una manera segura e indolora de terminar con sus padecimientos. O sea, llamándola desobediencia civil. Gran artista. Con un grupo de personas decide que era algo en contra de una norma, pero hay un componente moral en ello. Tiene obligación de hacerlo, plantea. Dice, esto es lo que plantea él. Cuando un grupo de personas que decide que hará algo en contra de una norma, pero hay un componente moral en ello, tiene mayor obligación de hacerlo, plantea. O sea, si yo pienso que tengo que cometer un delito por algo, porque tengo algo moral que me diga, no, que lo tengo que hacer, lo voy a cometer. O sea, un pensamiento totalmente entre anarco y estúpido. Al poner a disposición las condiciones materiales para ayudar a término a la agonía para quien lo requiera. Amortanasia contraviene directamente el artículo 393 del Código Penal, que condena a todo quien, con conocimiento de causa, prestare auxilio a otro para que se suicide, con presidio menor en sus grados medios a máximo en caso de que se produzca la muerte. Para la fecha de publicación de este reportaje, Papas Fritas asegura que 8 personas han sido ayudadas a alcanzar una muerte digna bajo la acción de amortanasia. O sea, hay 8 eutanasias y reconoce 8 delitos. Por lo bajo. ¿Ya? No voy a saltarme toda esta parte, porque la verdad es que es como activismo que no me interesa difundir. Dice, según explica la doctora en Derecho Alejandra Zúñiga Fajuri, esta práctica se produce cuando quien auxilia solo proporciona los medios para que el sujeto... Un poco. Dice, el último paso, indica Francisco, es la concertación de una fecha para realizar el procedimiento. El artista afirma que esta acción está a cargo de médicos que vienen desde fuera de Chile. Ojo con esta parte. Médicos que vienen desde fuera de Chile, quienes en rigor no efectúan una eutanasia activa ni pasiva, sino un suicidio asistido. Según explica la doctora en Derecho Alejandra Zúñiga Fajuri, esta práctica se produce cuando quien auxilia solo proporciona los medios para que el propio sujeto se quite la vida, mientras que la eutanasia activa hace referencia a las acciones que producen una muerte que no hubiera ocurrido sin las mismas. Y la eutanasia pasiva suele comprender la supresión
o no aplicación de medidas que pueden mantener a una persona con vida. En cualquier caso, las tres prácticas están prohibidas en Chile y quien las efectúa arriesga una pena desde 541 días a 5 años de cárcel. Consciente de ello, Papas Fritas explica: yo directamente no presto auxilio y no existe una ley que diga que yo colabore directamente en el suicidio. Solo lo hace quien da el medicamento para que el paciente los tome, beba o active una inyección. Entonces, ¿cuál sería mi delito? ¿Tener compasión por una persona que se encuentra sufriendo? Por lo bajo, ser cómplice de un delito que se va a cometer. Por lo bajo, ese es tu delito. Aunque él no proporcione ni los medicamentos, ni prepare la sala, ni nada, pero él ya sabiendo que se va a cometer ese delito, ya es un cómplice. Así que para que sepa el señor Papa Frita que no es un iluminado. Dice, bueno, aquí hay una serie de los padecimientos. Pero que me va a saltar todas estas partes porque la verdad es que es como hablan de la eutanasia, de cuánto tiempo lleva en el Congreso y una serie de legisladores que han hablado del tema, como ha hablado de Mirosevic, etcétera, etcétera. Pero quiero ir a esta parte que, que me parece interesante, que es la parte final del reportaje, que es el día de la misma eutanasia. Dice, el 29 de marzo comenzó a las 7 de la mañana para Jorge. Se levantó, se bañó y se puso su cómodo y característico buzo azul, una polera del mismo color y crocs negras. Bajó, como siempre, a saludar a sus compañeros y enfermeras amigas. Tras desayunar y leer, Paulina y su hermano llegaron puntuales a las 9 de la mañana. Su padre estaba sentado en la silla de su escritorio. ¿Ya estáis listo?, preguntó ella. Sí, pues hace rato, replicó él. Me hubieras dicho que llegara antes. Estoy despierta desde las 5. No dormí nada, dijo Paulina. Yo tampoco, admitió su padre. Bajaron del sexto piso y Jorge se despidió de todos. Nos vemos, dijo, aunque sabía que era la última vez. Ya instalados en la casa de Paulina en Las Condes, conversaron ansiosos. Los tres se sentaron en el sillón del living y se sacaron una última foto con el celular en ella. Jorge padre aparece con un cable de oxígeno y una gran sonrisa en su rostro. Estaba tranquilo. Paulina tituló la imagen como La fiesta del amor y la libertad. Cerca de las 11 de la mañana, cuando el calor del verano prolongado arreciaba, Jorge se acomodó en la cama de su hija y se recostó junto a ella. El hijo mayor lo acompañó hasta que llegó el doctor contactado por Amortanacia. Pues una vez que el profesional se instaló en la habitación, decidió salir y sentarse en la terraza. No estaba preparado, y Paulina, quien se quedó abrazada a su padre, lo entendió. Con el catéter ya instalado en su brazo derecho, Jorge presionó un botón con su pulgar y liberó un líquido que lo indujo en coma, hasta que un segundo medicamento, administrado minutos después de forma automática, le provocó un paro cardiorrespiratorio. Antes de que se fuera, hablamos. Y me dijo, tienes que estar tranquila, me voy a juntar con tu mamá. Yo lloré un poco y él me consoló. Cerró los ojitos. Hasta el último minuto me hizo cariño, recuerda Paulina. Una hora después del procedimiento, el doctor que asistió a Jorge, cuya identidad conoció de Clinic, pero mantendrá bajo secreto profesional, al igual que los medicamentos utilizados, confirmó su deceso. Ya no había cansancio ni dolor. Jorge Valdés Romo se había ido. Ahí termina este reportaje. A mí lo que me llama la atención, que ningún medio de prensa, ningún político y ningún personaje de ningún ambiente que tenga que ver con la salud, o con la ética, o algún
no sé, algún abogado, le haya llamado la atención que en este reportaje, sin hacer ningún juicio de valor sobre la eutanasia y sobre lo que hizo esta familia, eh, no, no hayan hablado de que aquí se cometen por lo menos dos delitos por parte del diario de The Clinic o del medio electrónico del The Clinic, porque no sé, yo no compro o no tengo idea si todavía saldrá el periódico en escrito. El primero es saber que se va a cometer un delito, se va a cometer una eutanasia en Chile. Y ellos sabían de esto y no dan ningún aviso a las autoridades. Y eso ya es una falta de ética, por lo menos una falta de ética profesional. Es como que yo haga un reportaje sobre la cocaína eh, y del flujo de la cocaína o del flujo de órganos del, del, del la venta ilegal de órganos, siga su flujo, veo cómo se venden, todo y no doy ningún antecedente a la policía ni a la fiscalía. Es lo mismo. Ellos saben mucho tiempo antes que se va a cometer esto. Y así todo se hacen partícipes del mismo. Y lo otro, se trae un médico que no es chile, es del extranjero, y, y ejerce en el país sin permiso. Dos delitos que se cometen y The Clinic participa en ellos. ¿Dónde queda la ética? Si nosotros permitimos que los medios de comunicación, la prensa escrita, se salten la ley, estamos después vamos a permitir que cualquiera lo haga. Y en este caso, el The Clinic se salta la ley. A eso voy yo con esta especie de denuncia, no sé. Y lo que me parece que me sorprende que no haya sido ni siquiera noticia este tema. ¿Dónde quedó la ética? Si es que tienen ética estos señores periodistas y este medio de comunicación. Entonces por lo mismo yo ya que no tengo como legalmente como asesorarme o no tengo ni el tiempo ni el dinero para poder contratar un abogado, sí lo denuncié al Consejo de Ética. Y los fundamentos del reclamo es el siguiente, bueno, dice el nombre del denunciante, Luis Méndez, motivo, falta la ética periodística, el medio denunciado, el de Clinic, contenido denunciado, reportaje, y dice fundamento del reclamo. Horrible artículo. ¿Para qué tenemos leyes? El secreto profesional no ampara la complicidad con el suicidio asistido. Tampoco beneficia a no periodistas. Importante. Médicos extranjeros no pueden practicar en Chile. Y si son chilenos cometen una falta a su ética profesional. Si este reportaje fuera ético, sería lo mismo que hacer un reportaje de la cadena de cocaína en Chile sin denunciar a ningún involucrado. En este reportaje, The Clinic reportea y se hace cómplice de dos delitos penados en Chile: eutanasia o muerte asistida, cómplice ya que saben fecha del mismo y los detalles con los que se va a realizar, y del ejercicio ilegal de la profesión de médico por parte del que asistió el hecho consumado. Y termino diciendo, creo en la libertad de prensa, pero esta libertad no puede llevar a cometer delitos. Fin. Eso es lo que creo. Creo que la libertad de prensa es una cosa, pero la libertad de prensa no puede llevar a cometer delitos no pueden saltarse en la ética periodística. ¿De qué estamos hablando?
Es cierto que el de Lincoln se ha caracterizado por no ser muy ético políticamente, en el sentido ético con los políticos. Tiene un lado político. Pero esto no tiene nada que ver con política, esto es saltársela, esto es cometer delitos infraganti. Y más encima cometen delitos con publicidad. Entonces, eso es lo que me parece bastante cuestionable. Y si algún abogado está escuchando este podcast y no le parece, y le parece que lo que estoy diciendo tiene sentido, sería bueno que me escribiera al mail o que con esta exposición no sé si se puede hacer algo o si se puede denunciar al medio que no se vuelva a repetir, o sea, que tengan un poco de ética periodística. Cualquier correo, amigos, al podcast nuevochile@gmail.com, podcast nuevochile@gmail.com. Los dejo con esta inquietud y nos estamos escuchando mañana. Nos escuchan por ebooks, por SoundCloud, por Spotify y en el canal de YouTube. Recuerden seguirme en Twitter en @adictos, twitter.com/adictos y nos estamos escuchando. Un abrazo.